La palabra del Señor dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser buscado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Hasta aquí vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por ella. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son vida y vida en abundancia. Gracias porque ellas son las que hablan de ti, ellas son las que dan testimonio de ti, Padre. Gracias por ese privilegio que tú nos brindas de poder compartir tu palabra libremente, Señor, sin ningún estorbo, sin ningún obstáculo, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos que tú hables a nuestros corazones en esta tarde, Señor. Tú conoces cómo hemos venido a este lugar. Señor, ministra, Espíritu Santo, haz todo lo que tú quieras hacer en cada corazón, en cada vida, en este lugar. Señor, te ruego que tú traigas sanidad, que tú traigas restauración, que tú rompas las cadenas, que tú pudras, Señor, los yugos, Padre, y obres para gloria tuya en cada vida. Que salgamos de este lugar fortalecidos, confortados por tu poder, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El apóstol Pablo aquí le escribe a la iglesia de los Corintios y le habla a los santos que contemplen a los servidores de Cristo y a los administradores de los misterios de Dios. Ahora, los misterios de Dios era aquello que estaba oculto y el Señor lo ha revelado a través de los apóstoles y los profetas, cosas que estaban ocultas ante los ojos de los hombres. Y fíjense, un administrador es un mayordomo, es un siervo que cuida de la persona o propiedad de otro. La palabra mayordomo en griego es oikonomos, que significa gerente de casa. Es una persona de confianza encargada de gestionar los recursos, bienes o asuntos de otra persona, principalmente de Dios, con fidelidad y responsabilidad. Implica la administración de la vida, tiempo, talentos, tesoro y la multiforme gracia de Dios para el servicio a los demás, rindiendo cuenta al Señor. Ahora, nosotros somos administradores, no somos dueños de las cosas del Señor. Que el Señor nos ha entregado a nosotros familia, recursos, tiempo, talento. Él nos ha entregado todo eso. Pero nosotros no somos dueños de nada de lo que el Señor nos ha entregado. Y un día nosotros tendremos que darle cuenta al Señor por todo lo que Él nos ha entregado. Fíjense,
nosotros somos responsables de nuestra familia, somos responsables de nuestros hijos. ¿De qué? De que ellos sean criados bajo el temor del Señor. De que a ellos se les enseñe la palabra de Dios. A mí me instruyeron a unos 9 años más o menos, que tenía yo, 9 años de edad. Y eso quedó marcado en mi vida. Yo tengo 48 años de edad, aunque no lo aparento, ¿verdad? Pero esto se ha quedado marcado, inculcado en mi corazón, porque yo me hacía preguntas que quizá ningún niño se la haría, pero a mi edad yo me la hacía, porque no le encontraba sentido a mi vida. No le encontraba sentido, porque imagínate, según lo que nos enseñan en los colegios, ¿qué es? La persona nace, crece, se reproduce y muere. Pero yo me negaba a creer que yo había nacido para eso. Eso no entraba en mi corazón. Yo creía que había algo más y no estaba muy lejos de la realidad. Porque hay algo más. La vida eterna. Ahora, fíjense, el Señor nos ha entregado recursos económicos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros recursos? ¿Nos estamos dando la buena vida? ¿Estamos disfrutando? ¿Estamos invirtiendo en la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo? Porque nada de lo que hay en este mundo no nos pertenece a nosotros. Nosotros no hemos traído nada a este mundo. Todo es del Señor. La Biblia dice, mía es el oro y la plata. Todo es del Señor. Y la Biblia dice que nosotros vinimos desnudos y desnudo no iremos. Por tanto, todo le pertenece al Señor. Y si el Señor nos ha dado recursos, no ha dado bienes, debemos de invertir en la obra del Señor para que la obra crezca, avance y siga llegando hasta lo último de la tierra. No ha dado tiempo. ¿Qué está haciendo con el tiempo? Yo el tiempo lo he dividido en 3 partes. No sé si estoy en lo cierto, pero bueno. 8 horas para dormir. ¿Cuántos duermen 8 horas aquí? Bueno, yo sé que algunos duermen más. 8 horas para trabajar. ¿Cuántas van? 16. Y las otras 8 horas, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué estamos haciendo con esas 8 horas restantes? ¿La estamos malgastando? ¿En qué la estamos invirtiendo? ¿En los placeres de este mundo? ¿Cambiar al Señor por un placer de este mundo? El Señor nos dice, hay que redimir el tiempo. Hay que aprovechar bien el tiempo. El tiempo pasa rápido. Se nos va la vida. La vida se nos va rápido. La Biblia nos enseña que la vida de un hombre son 70 años. Y lo más robusto son 80 años. Es decir, que también puede durar 90 años, 100 años y quizá más. Pero esa es la vida del hombre. Pero el tiempo pasa volando, se te va o se nos va volando. En un abrir y cerrar de ojos. Y cuando se pasa el tiempo y dice, ¿qué he hecho con mi vida? Pero lo mejor de aprovechar el tiempo, sabe
sabe dónde es, en el Señor. Aprovechando el tiempo en el Señor. Dedicando tu vida a servir a Dios. Dedicando tu vida a buscar al Señor. El Señor nos da esa 24 horas diarias. Yo no sé cuánta le está dedicando al Señor. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no lo sé. O quizá ninguna, no lo sé. Eso solamente lo sabes tú y el Señor. Pero el Señor nos va a demandar lo que nos ha puesto en nuestras manos. Tenemos que darle cuenta al Señor con todo lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. ¿Por qué? Porque somos administradores, no dueños. El administrador no es dueño. Hay un dueño y se llama Dios. El Señor nos ha dado talentos. ¿Qué está haciendo con tus talentos? ¿En qué lo está invirtiendo? Porque los talentos, ¿sabes para qué? Son para servir al Señor. Con tus talentos, con tus dones, son para servir a nuestro Dios. Tenemos el ejemplo de José, que fue vendido por sus hermanos. Por sus hermanos. ¿Sabe por qué? Por envidia, hermano. ¿Y sabe por cuánto vendieron sus hermanos a José? Por 20 monedas de plata. Se lo vendieron a los ismaelitas. Pero no, la cosa no quedó ahí. Dice que unos mercaderes, unos negociantes, se lo llevaron a Egipto. Y allí se lo vendieron a un hombre que se llamaba Potifar, oficial del rey Faraón. Se lo vendió. Y claro, este hombre se lo lleva a su casa. ¿Y sabe qué? Que la Biblia dice que Dios estaba con José. Ahora, mi pregunta es, Dios estaba con José, pero Dios está con nosotros, ¿sí o no? No está muy convencido. Dios está con nosotros, ¿sí o no? El Señor lo dijo, y Él no miente su palabra. Él dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Por tanto, debes de creértelo con el corazón, no con la mente, porque la mente te puede jugar una mala pasada. Pero con el corazón lo cree y sabe que Dios está contigo. Ahora, cuando Dios está con una persona, todo lo que hace esa persona lo hace prosperar en su mano. Todo lo que hace, lo hace prosperar. No una cosa sí y una cosa no. No, es todo. Y cuando es todo, es todo. Porque fíjese lo que dice en Génesis, versículo 39, del 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjense, qué importante tener la gracia de Dios, hermano. Cuando tú tienes la gracia de Dios, es el favor de Dios. Y fíjense, él vio, porque la gente del mundo, el que no conoce a Dios,
Él ve si Dios está contigo o no está contigo, hermano. Él lo ve, aunque no crea, porque Él ve que en ti hay algo diferente, que en ti hay algo que en otra persona no hay. Y ellos lo notan, como lo notó este oficial del faraón. Notó que Dios estaba con José, porque todo lo que hacía, lo hacía prosperar. Todo lo que tocaba era bendito, hermanos míos. Ahora, la gracia de Dios estaba con José. En primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, la multiforme gracia de Dios es el regalo de Dios que hemos recibido. ¿Cuánto ha recibido un regalo de parte de Dios? La salvación es un regalo de Dios. No porque nosotros lo merezcamos, porque nadie merece ser salvo. ¿O hay alguien aquí que se merezca ser salvo? ¿Hay alguien aquí que se merezca la salvación de Dios? Ninguno, hermano. No nos merecemos la salvación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos hemos desagradado a Dios, sin excepción. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su amor, envió a su Hijo a morir por nosotros, para tomar nuestra causa, entregar su vida, para que nosotros hoy pudiésemos estar aquí. Y es gracias a ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Ahora, Dios que hemos recibido esa mayordomía del Señor, fíjense, nos la ha dado para que nosotros le sirvamos. Fíjense, es una capacidad inagotable y varia de Dios para manifestar su favor inmerecido de múltiple manera, adaptándose a las necesidades específicas de cada persona y situación. La gracia no es monótona. Se manifiesta como fortaleza en debilidad, consuelo en tristeza, sabiduría en duda, provisión en necesidad. Por ejemplo, la salvación que el Señor nos dio fue por su gracia. Los dones y talentos que hemos recibido es la gracia de Dios. Los dones y los talentos ha sido la gracia de Dios que nos lo ha dado, lo hemos recibido. Este regalo que hemos recibido de parte de Dios son los dones y los talentos. Son para servir a nuestro Dios a través de la iglesia de Cristo, para que la iglesia crezca, avance, madure y se multiplique. Pero hay personas que los dones y los talentos lo usan para servirse a ellos mismos. Y no sirven a la iglesia ni a la iglesia de Cristo. Le dan mal uso a los dones. Y no buscan el bien de todos. Le voy a contar un pequeño testimonio en la iglesia que yo me congregaba allá en República Dominicana. Iban a hacer una campaña, eso fue en el año 2009, y habían invitado a una adoradora, y esa adoradora pidió una suma de dinero tan alta que la iglesia no podía hacerle
frente a esa suma de dinero. Intentaron hablar con ella. Hablaron, pero ella no entró en razón. No quiso. Y claro, tuvieron que desistir de ella y tuvieron que buscar a otra persona. Porque esa persona no quiso. No quiso, ¿sabe por qué? Porque no le estaban dando lo que ella estaba pidiendo. Y yo le voy a decir unas cosas. ¿De quién son los dones y los talentos que el Señor nos ha entregado? ¿Y a quién tenemos que servirle? Y entonces, ¿por qué queremos servirnos a nosotros mismos? Y tenemos que darle cuenta al Señor por esto. Porque los dones y los talentos es para ponerlo al servicio, para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle. Pero si lo que queremos es ponerlo a nuestro servicio, para nuestra propia conveniencia, entonces no le estamos dando buen uso a lo que el Señor nos ha entregado. En Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30, aquí habla de unos talentos que el Señor había repartido. Porque hay personas que tienen talento, pero ¿sabe qué? Que lo entierran. ¿Y usted sabe por qué lo entierran? Para no servir, para justificarse, como se justificó este hombre que le dieron un solo talento. Porque el Señor te da a ti de acuerdo a tu capacidad. Porque el Señor sabe lo que realmente tú necesitas y lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciega donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense, aquí este hombre a quien el Señor le entrega el talento, este hombre quiere excusarse delante del Señor y lo entierra para no hacer nada. Pero ¿sabe qué? Delante del Señor no nos podemos excusar. No hay ninguna excusa que valga delante de Dios. Y la palabra negligente significa perezoso. En otra palabra, perezoso espiritual. Y es que la pereza no te deja hacer nada. Tú por la pereza te sientas en un sillón y de ahí no te quieres levantar. Quiere que te lleven la comida, que te lleven la cena, te lleven todo. De ahí no te quieres levantar para nada. Entonces la pereza debemos nosotros echarla fuera de nuestra vida. Y servirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Amén. Porque a Él es que tenemos que servirle y a eso hemos sido llamados. Amada iglesia, ¿qué está haciendo con los dones y los talentos que el Señor te ha entregado? ¿Qué está haciendo con ellos? Porque el Señor un día nos pedirá cuenta de lo que Él nos ha entregado. O sea, hay personas que tienen dones preciosos, talento precioso,
pero no están haciendo lo que el Señor le está diciendo que haga. No lo están haciendo. Pero el Señor te lo ha dado para que sirva a Dios con esos dones y esos talentos. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, es que yo no sé cuáles son los dones que tengo. Es que yo no sé cuáles son los talentos que tengo. ¿Sabe cómo lo puedes descubrir? Sirviendo, hermano. Sirviendo en todas las áreas. En todas las áreas que se te presenten. La Biblia dice, haz lo que te viniera a la mano hacer. Entonces, cuando empiezas a servir, vas a descubrir tus dones y tus talentos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque está en el lugar correcto, donde el Señor quiere que tú estés, sirviéndole. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Dios, porque está muy serio. Recuerda que eres un mayordomo, un administrador de los bienes celestiales. Eres administrador del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Eres un administrador para que la iglesia crezca y avance. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, en otra palabra, procure tener abundantes dones para el crecimiento y el avance de la iglesia. Procure, pero para servir al Señor, no para otras cosas, hermano, porque los dones son herramientas que el Señor nos da para servirle a Él. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos estos dones el Señor lo da. Son dones que el Señor lo ha dado a la iglesia. Pero si no servimos a nuestro Dios, no podemos saber el don que Dios nos ha entregado. Y a lo mejor tú tienes un don ahí precioso. Muy precioso. Lo tiene. Pero no lo sabe cuál tiene. No lo sabe. A lo mejor te puede preguntar, Señor, ¿a qué me llamaste? Pues el Señor te ha llamado a servir para que le sirva. ¿En qué te sirvo? En lo que me ponga delante. Y ya el Señor te va a ir acomodando realmente lo que Él quiere que tú hagas en específico. Yo le contaba a la iglesia ahí en Puerto que cuando yo me convertí al Señor, yo lo primero que hice fue ir donde mi familia, casa por casa, a hablarles del Señor. Fui a predicarle del Señor, porque la Biblia lo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si tú no le predicas, si tú no hablas del Señor, si tú no abres tu boca, ¿cómo tu familia van a ser salvos? Tú tienes que hablarle, tienes que interceder por ellos. Pero tiene que hablarle de la palabra del Señor, de un Dios que sana, de un Dios que salva, de un Dios que cambia la vida. Amén. Tiene que hablarle. Y yo hice esto. Pero ya yo más o menos sabía el llamado que tenía. Pero en el 2011, sí, en el 2011 yo le pregunté, Señor, ¿a qué me llamaste? Pues sí, yo quiero que lea a Hechos capítulo 1, no está ahí, pero quiero que lea Hechos capítulo 1, versículo 8. Si alguien lo puede leer fuerte.
¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén, de toda Judea, de Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. 3 versículos como este me habló la misma cosa. Es decir, no tiene escapatoria, ya tú sabes a qué has sido llamado. Tú has sido llamado a predicar la palabra. El Señor te llama, Él te llena y luego te envía. Él te llena de su presencia, te llena de su Santo Espíritu para que le sea testigo. Testigo en diferentes lugares. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se ha derramado sobre la iglesia. Por tanto, tenemos el llamado todo el mundo a predicar la palabra del Señor. Amén. Nada más no son los pastores, sino ni los evangelistas. Todos hemos sido llamados a evangelizar, a hablar de Cristo Jesús, para que la gente conozca al Señor. Amén. Y se convierta de la tiniebla a la luz admirable que es Cristo Jesús. Un aplauso a nuestro Dios. Para ser un administrador del reino de Dios, el Señor demanda fidelidad. ¿Cuántos son fieles de los que están aquí? En el texto que leímos, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, los hombres valoran la inteligencia, la sabiduría, la riqueza, el éxito. Dios, en cambio, Dios busca aquellos que sean fieles a Jesús en todo, hermano. El Señor demanda fidelidad de cada uno de nosotros. Que seamos fieles en todo, hermanos míos. Ahora, la palabra fiel significa soportar, permanecer, apoyar cuando se le aplica a una persona. Una persona fiel es una persona en quien otra persona puede apoyarse con seguridad. Ahora, Ruth es un ejemplo de eso. Ruth, la moabita, que era la nuera de Noemí. Noemí tenía 2 hijos y su marido había muerto. Posteriormente murieron también sus 2 hijos. Es decir, ella quedó viuda. Quedó prácticamente desamparada. Y una viuda en la antigüedad, pues realmente estaba determinada o sentenciada a vivir bajo de una pobreza. Pero el Señor tiene cuidado de sus hijos. ¿Cuántos lo saben que el Señor tiene cuidado de sus hijos? El Señor es el que cuida de cada uno de nosotros, y el que nos protege y el que nos guarda, y el que suple todas nuestras necesidades es el Señor. El Señor tuvo cuidado de Noemí. Puso a Ruth a su lado, a pesar de que ella había quedado viuda y a pesar de que ella había quedado sin hijo, sin nieto y sin nada. Fíjense, ella le dice a sus 2 nueras, que una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, le digo: miren, váyanse a su casa, regresen a la casa de sus padres, porque ya yo no tengo más hijos. Y aún si yo quisiera formar otra familia, ustedes no van a esperar que esos niños crezcan y luego ustedes se van a casar con ellos. Dice la Biblia que Orfa besa a Noemí, y se despide y se va a su casa. Pero Ruth, que es fiel, que mantuvo su fidelidad,
Fíjese lo que dijo Ruth, capítulo 1, versículo 16, versículo 17, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjense, qué lealtad de esta mujer. Dice que solamente la muerte la separaba a ella dos. Y fue así, hermanos míos. Pero no solo eso, sino que Ruth le dio hijo a Noemí. Amén. Le dio hijo. ¿Por qué? Porque ella se casó luego con un familiar del marido de Noemí. Y bueno, ese hombre se llamaba Boaz. Y claro, ahí engendran a un hombre que se llama Obed. Y Obed era el padre de Isaí. Y Isaí era el padre de David. Y el Salvador vino del linaje de David. Fíjense cómo es el Señor, hermanos míos. Nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Así es el Señor, que cuida de sus hijos. Y no le desamparó nunca, como nunca lo va a desamparar ni a ti ni a mí. La fidelidad es un valor moral y una virtud de cumplir compromiso. La lealtad y promesa sin traicionar la confianza depositada. Si Dios te ha puesto como administrador de sus bienes, es porque ha visto fidelidad en ti. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fíjense, aquí el Señor está demandando fidelidad de cada uno de nosotros. Fíjense, en este camino, la Biblia no dice que no vamos a pasar por tribulaciones, que no vamos a pasar por pruebas, que no vamos a pasar por batalla. El Señor aquí nos está pidiendo que a pesar de esta prueba, a pesar de esta batalla, a pesar de esta tribulación, que nos mantengamos fiel a Él, fiel a su promesa, fiel a su palabra. Amén. Porque la prueba, la batalla no será para siempre. Será por un corto tiempo. Y luego vendrá la victoria de parte del Señor. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, cuando estemos pasando por esta tribulación, mantengámonos firmes, leal a Dios, creyéndole a Él. Porque Él no nos ha dejado solo. Él está con nosotros hasta el último día. Amén. 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 Pase lo que pase, debemos mantenernos fieles a Dios, a su palabra y a su promesa. No debemos de traicionar a nuestro Dios. La palabra traicionar significa romper tu lealtad, confianza o fidelidad debida a una persona. Dios demanda fidelidad de nosotros. Bien, nosotros tenemos que mantenernos fieles a Dios. ¿Por qué? Porque no debemos de cambiarle por nada de este mundo, por ningún placer de este mundo. Porque el mundo nos oferta muchas cosas que a la carne, a nuestros deseos, les gustan, son agradables, pero no son agradables para el Señor. Por tanto, ¿cuánto puede durar un placer? Yo qué sé, una noche,
un día, media hora. Pero ¿sabe qué? La salvación es para siempre. La vida eterna es para siempre, hermanos míos. Por tanto, no cambie tu salvación por un momento aquí en la tierra, por un placer aquí en esta tierra. Porque todo esto pasará. Todo esto acabará. Pero los que están en el Señor permanecerán para siempre. Tenemos el ejemplo de la parábola de los talentos. La fidelidad de los siervos que multiplicaron los talentos que su Señor le entregó. En Mateo capítulo 25, versículo 20 al 23. Si Jorge me puede ayudar, puede ir pasando. La Biblia dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjense, aquí el Señor le está diciendo a los siervos que habían multiplicado los talentos, que eran fieles. Eran fieles ¿a quién? A lo que se le había entregado. Eran fieles a su Señor. Y nosotros, los dones y los talentos que se nos ha puesto en nuestras manos, es para multiplicarlo y para ser fiel a nuestro Dios. Ser fiel a nuestro Dios. Un talento era originalmente la unidad de un peso y medida más alta, equivalente a unos 34 kilos de plata o 600 denarios. En el contexto de la palabra del Señor, representa simbólicamente los recursos, los dones, habilidades y responsabilidades que Dios ha confiado a la persona para que lo multipliquen. En la Biblia el talento representa una confianza total de recursos que deben de devolverlo con fruto. Los frutos, el Señor espera fruto de cada uno de nosotros. Y estos frutos son de arrepentimiento y son de alma también. Fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. ¿Y cómo lo van a confesar? Alguien tiene que hablarle de Cristo Jesús para que puedan confesar el nombre del Señor Jesús, para que puedan encontrarse con nuestro Señor. La Biblia nos enseña que tenemos que dar fruto, y el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Aquí no hay árbol estéril, aquí hay árbol con mucha savia que da mucho fruto. Por tanto, damos frutos que permanecen en el Señor. Dios espera frutos de nosotros porque somos administradores de su reino. Cierren sus ojos. Somos administradores del reino de Dios. Dios ha confiado en ti y ha puesto dones y talentos porque lo vas a multiplicar. Eres un administrador del reino celestial. Sabe que no somos dueños de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque todo le pertenece al Señor, pero tenemos que devolvérselo multiplicado. No hagamos
como hizo este siervo negligente, este siervo perezoso, que no quiso hacer nada por el Señor, no quiso hacer nada por el reino, lo escondió y quiso justificarse, pensando que podía justificarse delante de Dios. Y si el Señor te ha entregado, ha puesto algo en tus manos, es porque Él sabe que tú tienes la capacidad de multiplicarlo. Si no, Él no lo pone, porque Él conoce nuestra capacidad. Él conoce lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer.